capítulo 23, versículo 32, dice: también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartir entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes? ¿Aún, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. A pesar de que hace tanto tiempo que leo estas palabras y más de una vez he podido predicar sobre ellas, aún me siguen fascinando y me siguen conmoviendo. Porque lo que pasó en la cruz es tan grande que este episodio que relata el Evangelio de Lucas nos muestra cuál es el centro de la cruz, qué es lo que está pasando en la cruz. En la cruz lo que está pasando es que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, está salvando a personas, salvando a pecadores perdidos, salvando a pecadores condenados, salvando a pecadores que no tienen ninguna otra esperanza sino la gracia de Cristo que se recibe por la fe. Es por esto que estas palabras son tan asombrosas. Nada sabemos acerca de estos criminales. Sí sabemos que probablemente son homicidas, porque es por eso que fueron condenados a muerte. Y sí sabemos también que uno de los dos, al principio, lo sabemos por el Evangelio de Mateo y por el Evangelio de Marcos, al comienzo de la crucifixión, los dos injuriaban a Jesús y también les decían, como burlándose, o más bien empleando los términos que utilizan el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, insultando a Jesús, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero en el transcurso del tiempo de la cruz ocurrió un cambio que no sabemos muy bien cómo, no sabemos muy bien de qué manera, pero sucedió un cambio. Si unimos el relato de Mateo y de Marcos, en donde se dice claramente que los dos le injuriaban, de pronto hay un cambio en él. Quizá fue por las palabras que oyó de Jesús, quizá fue por el silencio de Jesús, quizá fue por escuchar de él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad no lo sabemos, pero estas injurias que cayeron sobre Jesús nos muestran que los dos eran igualmente culpables, igualmente pecadores. Sin embargo, en algún momento, el Espíritu de Dios abrió el corazón de este hombre. Y no para, como dicen algunos, para ser el buen ladrón. Porque no hay un buen ladrón, no hay un buen pecador. Todos somos pecadores, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es por eso que, como todos somos suciedad, no hay nadie bueno. No eres una buena persona, nunca lo has sido ni nunca lo serás, ni yo tampoco. No hay absolutamente nadie bueno, y por eso Jesús dijo: no hay nadie bueno sino solo Dios. Pero aún así, la gracia de Dios nos lleva a la salvación. Y el Espíritu de Dios les reveló que lo que estaba escrito en esa cruz era verdad. Él es el Rey Salvador. Porque si no, primero vemos que hay una reprensión de este hombre.
Ni siquiera tienes temor de Dios estando aún en la misma condenación. Nosotros padecemos lo que justamente merecemos. Ese es el arrepentimiento de cualquier pecador. Cualquier pecador reconoce: es justo que yo sea condenado. Es justo que yo muera por mis pecados. Es justo que yo tenga que sufrir por lo que merecen mis hechos, porque mis hechos demuestran quién soy. Mis hechos demuestran cómo soy. Mis hechos y mis palabras demuestran que soy un pecador perdido y condenado, a no ser que venga Cristo a salvarme. Eso es lo que está diciendo la cruz, y eso es lo que está reconociendo este hombre, que por medio del Espíritu de Dios está reconociendo ahora su pecado y ahora su culpa, diciendo: nosotros merecemos esto. No vamos a excusarnos con la justicia del mundo, con la justicia de los hombres. Finalmente es Dios quien nos está condenando a morir por nuestros pecados y a abrir el infierno para nosotros, porque es lo que merecemos. Pero de pronto, en ese momento, hay una mirada a Jesús, hay un llamado a Jesús. Jesús dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es sumamente asombroso, fascinante y glorioso. ¿Qué rey es ese? ¿Qué reino es ese? Un rey crucificado, un rey escupido, un rey burlado, un rey traicionado, un rey abandonado, un rey colgado. Pero ante los ojos de la fe, ante los ojos de ese ladrón iluminado por el Espíritu de Dios, ahí hay un rey eterno, un rey que va a volver con gloria y con poder. Como dice ahí: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vas a regresar otra vez. Vas a establecer un reino maravilloso, el reino del Mesías, porque tú eres el rey. Eres el rey de los judíos. Eres el rey de la gloria. Y quiero que seas también el rey de mi corazón. Porque si no, ¿a qué? ¿A qué reino se iba a referir? No sabemos exactamente cuánto sabía este hombre del reino de Dios, pero sí sabía lo suficiente, sabía delante de quién estaba. Y eso es mucho más de lo que sabe la inmensa mayoría de las personas. No sabemos delante de quién estamos cuando invocamos a Jesús, muchas veces. Y es por esto que Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta expresión, acuérdate de mí, es una expresión de gran humildad, de gran dependencia. Acuérdate de mí. Tendrías que olvidarme, porque por mis pecados merezco todo esto y no soy digno de ti. Pero quizá te acuerdes de mí. Acuérdate de mí, porque un día volverás en tu reino de gloria, de justicia, y harás nuevas todas las cosas, y en ese reino quiero estar yo. La muerte no acabará contigo, la muerte no tiene por qué acabar conmigo, no acabará conmigo tampoco. Un día tú vas a volver, y yo quiero estar contigo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue la única obra, entre comillas, lo único que pudo hacer ese hombre: clamar a Jesucristo. Y eso es todo lo que es el Evangelio. El Evangelio es un pecador que clama a Jesucristo. No hay nada más. Hay una cruz, hay un arrepentimiento y hay una fe en ver a Jesús como el Rey, que es el Rey Salvador, la única esperanza que tenemos nosotros los pecadores. Pero la respuesta de Jesús es sumamente asombrosa, sumamente gloriosa. Y no hay palabras para describir esto, porque ante la mirada de fe de ese hombre y ante una oración tan breve como la del publicano arrepentido: sé propicio a mí, pecador, hay unas palabras de Jesús, de ese Rey, de ese Salvador, de aquel que es el dueño de todas las cosas, que es el Señor de todas las cosas, aquel que es el único Salvador. Hay una expresión maravillosa aquí: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar a que venga el reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso de Dios, en la presencia de Dios, en el seno de Abraham, en el lugar de los justos, en el lugar de los perdonados, en el lugar de los salvos, en el lugar de los profetas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Elías, con Eliseo, con tantos que han agradado a Dios. Tú, que eres un ladrón, un criminal, un condenado, hoy estarás conmigo, nada más que conmigo, nada más y nada menos que conmigo,
en el paraíso. Y eso es todo. Esa es la gloria del Señor Jesús. Estar con Él en el paraíso. Personas totalmente indignas, totalmente sin obras, totalmente sin nada que poder ofrecer, sino tan solo a la espera de la gracia que te abraza, que te salva a cambio de nada. Esa es la gloria de la cruz, es la gloria del Evangelio y es la gloria que tú puedes tener, amigo, si clamas a Jesús y le pides que se acuerde de ti, reconociendo tus pecados, como un día nosotros también por la gracia de Dios hicimos. Esa misma gracia que nos hizo ver que Jesús es el Rey maravilloso y Salvador. Que Jesús es aquel a quien que nosotros podemos venir con nuestros pecados y Él nos va a dar la vida eterna y el perdón por gracia y solo por medio de la fe. Una mirada de fe fue suficiente para recibir la gloria. Una mirada de fe es suficiente para que tú estés también con Jesús en el paraíso. Así que, amigo, ven a Jesús hoy. Y los que somos creyentes, hay unas palabras también de esperanza para nosotros. ¿Cuántos habrán entrado en la gloria en el último momento? Si el Señor tuvo misericordia de ese hombre y le alumbró el Espíritu de Dios en los últimos instantes de su vida para rendirse a Jesús, para arrepentirse y para creer en Él, hay todavía esperanza de que aquellos que están revolcándose en el pecado, que aquellos que están en la dureza y la incredulidad de sus corazones, aquellos que parece que han sido abandonados directamente para ir al infierno, ¿qué sabemos tú y yo si finalmente el Señor escucha nuestro clamor a favor de ellos y finalmente se salvan? ¿Qué sabemos? Por eso vamos a orar a Dios en esta mañana para darle gracias y para pedirle por los pecadores, para que aún en el momento final, aún el Señor los pueda salvar y llevarlos con Él al paraíso. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, eres tan sumamente increíble. Eres tan glorioso, tan perfecto. Eres tan hermoso. No hay gloria como la tuya, no hay poder como el tuyo, no hay gracia como la tuya. Por eso te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria porque pecadores como nosotros te miramos a ti, te pedimos misericordia y aquí estamos, esperando el estar contigo en el paraíso cuando tú quieras o cuando tú regreses. Y ahora, Señor, tantos que están condenados y perdidos en el pecado, que aún en el último momento de su vida tengas misericordia de ellos y te los lleves contigo a tu gloria. Te pedimos por nuestros familiares, vecinos, amigos, aquellos que a veces se congregan en nuestras iglesias, aquellos que pasan por la calle, aquellos que nos gobiernan, aquellos que están en medio de nosotros, que tú tengas misericordia y que tu Espíritu les haga ver que el Rey y el Salvador eres tú, el único que les puede salvar. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos la gloria y la majestad de Cristo. Gracias, Padre, por darnos a un Salvador tan sumamente glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vamos a ver mañana, Dios mediante. Un abrazo a todos. Que Dios os bendiga y que vengamos a Cristo para que Él se acuerde de nosotros. Y Él lo hará. Hasta mañana, si Dios quiere.